Qué bueno escuchar testimonios, ¿verdad? Os animo a que grabéis vuestros testimonios y que lo hagáis pues, con un corazón para querer honrar a Dios. Dios sigue obrando, Dios sigue hablando, y cuando Dios habla y las personas oyen, entonces hay toma de decisiones, hay cambios de rumbo, hay corrección y se nota que la gente quiere hacer la voluntad de Dios. Y nos alegramos mucho porque, pues bueno, estos son ejemplos de cómo Dios sigue hablando al corazón. A veces creemos que Dios tiene que hacer grandísimas señales para impresionarnos, pero yo siempre he dicho una cosa, que el milagro más grande que hay es el de un corazón que se deja moldear por Dios, el de un corazón que antes era de piedra y ahora es un corazón que, como Josías, se enternece con la palabra de Dios y dice, bueno, Dios, fórmame, haz en mí la obra que tú quieras hacer, dale la forma a mi vida como la de tu corazón, y eso es el mayor milagro. ¿Sabes por qué? Porque supone que alguien que tiene libre albedrío, como tú y yo, porque Dios nos hizo con libre albedrío, Dios nos hizo con la capacidad de decidir lo que queremos y lo que queremos hacer y lo que rechazamos hacer, pues escogemos voluntariamente confiar en Dios, en la bondad de Dios, en el poder de Dios, y que Dios efectivamente haga como Él quiere hacer. Y eso es tomar riesgos. Son riesgos seguros, porque creemos que Dios es bueno, bondadoso siempre, y por lo tanto lo que Él va a hacer va a ser algo rico y delicioso en nuestras vidas. Antes de entrar al tema de hoy, quería ubicar, como siempre me gusta hacer, algunas cosas que están sucediendo a nivel mundial y cómo verlas a través de la Biblia. Y ya sabéis que venimos hablando sobre las fiestas del otoño que comienzan el próximo fin de semana, de acuerdo al calendario nuestro, y empiezan con la fiesta de Yom Teruah. Ya a estas alturas deberíamos de saberlo, significa la fiesta de las trompetas o el día de las trompetas o la celebración de las trompetas. Es, perdón, es el momento en el que creemos que se producirá el arrebatamiento de la iglesia. No sabemos si este año, otro año, podría ser perfectamente este año, podría ser perfectamente entonces la semana que viene. Ayer estaba hablando con una persona, ayer no, el viernes, estaba hablando con una persona judía que vive en Israel, es un amigo nuestro que conocemos hace muchos años, y le estaba explicando esto, porque él se conecta a nuestras reuniones. Quizás esté conectado hoy, si es así, él sabe quién es y le mando un saludo. Yo le decía, la iglesia va a ser arrebatada, y me decía, no entiendo qué es eso. Y yo le dije, mira, como en el Antiguo Testamento le pasó a Elías, que fue arrebatado, le pasó a Enoc, antes de Noé, que fue arrebatado al cielo, es el mismo concepto. Y me decía él, es como un secuestro. Digo, bueno, sí, es como un secuestro. Ya si nos vamos a poner en plan mafioso. Bueno, de alguna manera el esposo va a secuestrar a la novia para llevarla a la cámara nupcial y a las bodas del Cordero. Todo eso dará comienzo cuando en el mundo se propicie un acuerdo de paz en el cual uno de los protagonistas va a ser Israel, y en ese acuerdo de paz se le va a permitir a Israel volver a reconstruir el templo de Jerusalén y volver el mundo judío, ortodoxo en este caso, volver a retomar todo el culto y toda la liturgia del Antiguo Testamento y volver a sus sacrificios de animales y los sacerdotes y demás. Y ese acuerdo de paz es muy interesante porque hace unas semanas atrás, aquí mismo os lo hice saber a los que no estaban informados, Israel había alcanzado un acuerdo con Emiratos Árabes Unidos, un país de peso en la región de Medio Oriente, un país rico, un país con cierta influencia. Fue un acuerdo más o menos sorpresivo porque no se habían oído voces de que estuvieran negociando nada, y en un momento lo hicieron público, se restablecieron embajadas, se restablecieron vuelos comerciales, y lo que antes eran enemigos irreconciliables, ahora de la noche a la mañana han pasado a ser buenos amigos y tienen un acuerdo de paz. Y decíamos que iba a haber más países que iban a empezar
esa misma dinámica, y hace 2 días Israel vuelve a anunciar, su primer ministro Benjamín Netanyahu vuelve a anunciar otro acuerdo de paz, esta vez con Bahrein, un país pequeñito, pero pues que también tiene mucho dinero como la mayoría de los países árabes petroleros de esa región. Y es interesante y debemos estar muy pendientes de todo lo que ocurre con Israel, porque todas las profecías que están pendientes de cumplirse, tienen que ver con Israel y con Jerusalén. Por lo tanto, todo lo que ocurre con el Israel de hoy, no hablamos de política, no hablamos de nada de eso, todo lo que tiene que ver con el Israel de hoy nos tiene que importar y lo tenemos que estar examinando con mucho cuidado, porque si son profecías que se van a cumplir con Israel, pues tenemos que estar muy atentos a todas las noticias allí. Solamente para que lo tengamos en cuenta, y si el próximo fin de semana, en concreto 19 y 20, el día 19 es el sábado, pero ya sabéis que los días bíblicos comienzan al atardecer, cuando aparece la primera estrella en el cielo, ahí comienza un día bíblicamente hablando. Entonces, desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la tarde, son 2 días de la fiesta de Yom Teruah. Si el Señor viniere este año, nosotros creemos que vendría en uno de esos 2 días. Por lo tanto, estemos expectantes. Y si el Señor no viene, tenemos que tener claro que Él no retarda su promesa por capricho, Él no retarda su promesa porque no pueda cumplirla. La única razón que mueve el corazón de Dios es la misericordia, para que todos procedan al arrepentimiento, para que haya más gente que pueda conocer el Evangelio de Jesús y ser salvos. Por lo tanto, si el Señor no viniere, redoblemos nuestros esfuerzos para seguir anunciando a Jesús en Barcelona, para seguir anunciando a Jesús a través de las redes sociales. Mira, la hermana de Roxana desde Perú, pues beneficiándose de todo esto, gloria a Dios. Y quién sabe cuántos más. Yo estoy seguro que hay gente que se conecta a internet y quizá para cotillear un poco cómo somos, qué decimos, qué hacemos, en qué creemos. Pues bienvenido, ya estás escuchando lo que creemos, que es la palabra de Dios. El título de la predicación de hoy sería el espíritu fariseo, y podríamos añadirle un subtítulo o un entre paréntesis que dijera que no reconoce a Jesús. Que no reconoce a Jesús. Y me ha parecido importante hablar sobre el espíritu fariseo, porque el espíritu fariseo tiene un ambiente preferido para moverse, y es la iglesia. El espíritu fariseo no se mueve en las discotecas, el espíritu fariseo no se mueve en los parques o en las universidades. El espíritu fariseo se mueve en la iglesia. Y si hay un público a quien Jesús criticó y confrontó con la máxima dureza, esos fueron los fariseos. Jesús no dejó títere con cabeza entre los fariseos. Mira, Jesús se sentaba a comer en casa de Zaqueo, que era un estafador. Llamó a Mateo, que era un recaudador de impuestos. Ya sabéis lo que significa recaudador de impuestos, ¿verdad? 2 para mí y 2 para el gobierno. Se sentó con las prostitutas, se sentó con los pecadores, en definitiva. Pero a los fariseos, que eran los que regían y dominaban toda la corte religiosa de la época, pues les dio una caña impresionante. Y les dijo cosas como estas. Mira, les dijo: no amáis a Dios. Les dijo que no entrarían en el reino de los cielos. Les llamó a la cara hipócritas, les llamó víboras. ¿Imaginas que alguien viene a la iglesia y yo le recibo con ese adjetivo? Hola, don víbora. Hola, don hipócrita. Les llamó, les dijo que se olvidaban de las cosas más importantes de la ley. Qué curioso, porque los fariseos presumían de ser los que cumplían toda la ley. Pero Jesús les dijo: no, si os olvidáis de lo más importante, a saber, justicia,
misericordia y fe. Ellos se olvidaban de todo eso. Les llamó necios, les llamó ciegos, les llamó insensatos, les llamó hijos del infierno, también les dijo hijos del diablo, les llamó llenos de robo y de injusticia, llenos de inmundicia, como sepulcros, como tumbas, blanqueadas por fuera pero podridas por dentro, y les llamó llenos de hipocresía y de iniquidad. Y me hace gracia porque algunas veces en las iglesias los pastores luchamos o tenemos la tentación de no incomodar a nadie. Recuerdo que hace unos años atrás, un verano, estábamos en Castellón, en Benicàssim, veraneando con mis suegros, y nos dio añoranza de visitar la iglesia donde se celebró nuestro matrimonio. Natalia es de Castellón y entonces habíamos pedido en su momento a nuestros pastores que fueran a Castellón a casarnos, y allí se celebró nuestra boda en una iglesia de la ciudad que pedimos prestada, una iglesia evangélica. Y recuerdo que tuvimos como esa añoranza de visitar la iglesia y ver si reconocíamos a alguien, y llegamos allí un domingo, estuvimos en el culto. Nos alegró mucho ver que la iglesia había crecido, que tenían unas instalaciones mucho más grandes que cuando nosotros nos casamos, y me causó curiosidad que al momento de pedir la ofrenda durante el servicio religioso, pues prácticamente la persona que estaba dirigiendo ese tiempo estaba pidiendo disculpas. Estaba como, bueno, esto no es... Yo no sé si lo decían por nosotros, que éramos como los nuevos aquel día, porque casi nadie nos conocía, habían pasado ya más de 15 años, y empezaron, no, bueno, esto solo es algo voluntario, esto no se sientan obligados, casi como que pidiendo perdón por pedir la ofrenda o por anunciar el tiempo de los diezmos y de las ofrendas, ¿no? Como que no querían incomodar a nadie, pero... esa es la tentación que tenemos los pastores. A veces pensamos, bueno, estaremos siendo demasiado duros, estaremos siendo demasiado fuertes con la gente, y yo veo que Jesús fue muy duro con los fariseos. No toleró ni medio gramo de fariseísmo a su alrededor. Y no porque los tuviera manía o algo así, sino porque el espíritu fariseo es un espíritu que quiere suplantar, ojo con esto, la identidad de Cristo. El espíritu no es un espíritu de anticristo, aunque se asocia con un espíritu de anticristo, pero es un espíritu que quiere suplantar la identidad de Jesús. Y hoy vamos a ver algunas características de los fariseos, pero fíjate que antes de empezar con esa lista de características, lo que a mí me llevó a predicar esta palabra hoy es que una de las cosas más terribles que ocurrió con los fariseos hace 2000 años es que no supieron reconocer al Mesías. Tú sabes que un fariseo aprende a leer con la Torá. Hasta el día de hoy, en Israel, los niños ortodoxos, estos que vemos en las películas o los que hemos estado en Israel y los hemos visto allí en el Muro de los Lamentos, van vestidos de negro, van con sus rulitos por aquí, con sus sombreros que les identifican de qué origen son, si son askenazis, si son sefarditas. Y bueno, los niños van al colegio y con 3, 4 añitos ya saben leer la Torá. Allí no les ponen editorial Santillana para leer, un cuadernito de aprendizaje a leer o alguna cosa así. No, no, no. Es la Torá, los mandamientos de Moisés, la ley de Dios, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Eso es lo que los profetas, los salmos, los proverbios. Con eso ellos aprenden a leer. Y no solo aprenden a leer, es que se aprenden de memoria cantidades grandísimas del texto de la Torá. Saben todo. Ellos leyeron las profecías de Isaías 51, por ejemplo, donde se anuncia la muerte que iba a tener el Mesías. Ellos leyeron las profecías de Daniel. Ellos leyeron los salmos del rey David. Los conocían de memoria, pero no supieron identificar al Mesías que lo tenían delante de sus narices. ¡Qué tragedia tan grande! Escuchar, tener delante, oír las enseñanzas, verle amar a la gente, verle hacer milagros y no reconocerle, en absoluto.
no reconocerle. Eso me llevó a predicar hoy sobre las características de los fariseos, porque si el Señor está pronto para venir por segunda vez, tal y como está profetizado en la palabra de Dios, no me gustaría que ninguno de los que está aquí y ninguno de los que nos oye por internet, por causa de estar oprimido o influenciado bajo un espíritu fariseo, no tuviera el privilegio de ser arrebatado con la iglesia y que le tocara pasar la gran tribulación. Porque te digo una cosa, los fariseos no son arrebatados. Los fariseos van a tener que pasar la tribulación. Recuerda que el espíritu fariseo se mueve, su caldo de cultivo idóneo es la iglesia. No se mueven fuera de la iglesia, se mueven en la iglesia. Se mueven entre la gente que de alguna manera está en la órbita cristiana, en el ambiente cristiano. Ahí es donde ataca ese virus, que sí que es un virus letal, no como el COVID, por cierto, que ya la mayoría de los médicos están de acuerdo en que un 1% de mortalidad es lo que tiene, pero el virus fariseo es un 100%, porque el que tiene ese virus no conoce a Dios. ¿Cuáles son las características de los religiosos, de los fariseos? Pues yo te voy a dar una lista larga, creo que son 14 puntos. El primero de ellos es muy sencillo. Una persona farisea, una persona religiosa, pues tiene religiosidad. Qué fácil, ¿verdad? ¿Qué es la religiosidad? La religiosidad es que yo hago las cosas bien por fuera, yo hago lo correcto por fuera, pero mi corazón está enfermo, mi corazón está mal. Por ejemplo, una persona que esté bajo la influencia de la religiosidad, del espíritu fariseo, es lo mismo, cuando va a hablarle de Dios a alguien, lo deja en la condenación, lo deja mal, no le deja con ganas de Dios, sino casi que con ganas de huir de Dios, porque Dios me condena. Una persona que está bajo esa influencia quizá diezma, porque los fariseos de la época de Jesús diezmaban hasta los más pequeños detalles. Ponían el sobre del diezmo y ponían ahí 47,28 céntimos, milimétrico, y ahí están los 28 céntimos exactos, porque ese era el diezmo literal. ¿Sí? Y Jesús les criticó por eso, porque diezmaban hasta ese mínimo detallito, pero ellos no tenían fe para el futuro, no confiaban en el principio del diezmo, donde Dios está garantizando que va a abrir las ventanas de los cielos. Y les gustaba hacerlo todo muy externamente, que fuera muy notorio todo lo que ellos hacían. ¿Sabes que los fariseos, cuando llegaban al alfolí, ellos hacían tocar las campanas, tenían que hacer saber a la gente que ellos estaban ayunando o que ellos estaban diezmando o que ellos estaban cumpliendo algo de la ley. Se esforzaban muchísimo en hacer saber a los demás todo lo que hacían. Segunda característica de los religiosos: oran lo correcto, oran bonito, oran de acuerdo a la Biblia, pero sus oraciones son huecas, no son ellos renovados internamente, no tienen frescura. Un fariseo, un religioso, después que ha orado, no siente que ha estado en la presencia de Dios. Su oración es como haber invertido 10, 15, 20 minutos, quizá una hora, pero pues como quien tiene que ir al trabajo y echa una hora de metro y dice, este es un tiempo perdido, pero lo tengo que hacer. Pues lo mismo. El fariseo, cuando ora, no experimenta que ha estado en la presencia de Dios. Y las mismas cargas con las que entró son las mismas cargas con las que sale. No tiene esa dinámica, esa frescura con Dios. Tercer punto. Acuérdate, los religiosos oran bonito. Oran bonito. Tercer punto. Los religiosos no saben aceptar cambios porque no confían en el Espíritu Santo.
Y cuando les cambias los esquemas, cuando les cambias las rutinas, como ellos solo confían en su carne, no toman bien los cambios. Recuerdo hace muchos años en Madrid, estábamos en un local tirando a pequeñito, era más o menos como la mitad de este salón. Eso era todo el local. Y éramos poquitas personas, quizá éramos 40 personas en la iglesia, 30 personas, no recuerdo bien. Y nuestros pastores dieron un salto de fe inmenso. De ese local pequeñito pasamos a un cine de 800 metros cuadrados. Un cine como las antiguas salas de las ciudades, no un cine pequeñito, una sala inmensa. Y recuerdo que en aquel momento, pues, varias familias de la iglesia, y éramos poquitos, varias familias de la iglesia se incomodaron tremendamente y no quisieron ser parte de ese cambio. Era un cambio para crecer, era un cambio, por supuesto, para mejorar, y era un cambio motivado por la fe, no era un impulso emocional. Dios respaldó ese cambio tan grande. El resultado fue que a la vuelta de poco tiempo, 2, 3 años, ya ese local se había llenado de gente y la iglesia se había multiplicado impresionantemente. Pero algunas familias se quedaron en el camino, y yo creo que nosotros tenemos que estar preparados para los cambios. A veces nos dicen, no, pues ahora el horario es así, ahora hay que apuntarse por la aplicación, y empezamos como, ¿y por qué ahora es así? ¿Y por qué ahora no puedo venir? ¿Y por qué ahora no puedo? ¿Y si cambiamos de local aquí? ¿Qué tal si cambiáramos de local? Y nos toca irnos a otro barrio, y nos toca irnos a otra ciudad, a otro ayuntamiento. Entonces, ojo, porque el espíritu de religiosidad, el espíritu fariseo, no le gustan los cambios. Esa es una de las características. La cuarta es que, y esta me parece muy interesante, los religiosos fariseos se acercaban a Jesús solamente para tentarle con preguntas capciosas, con preguntas donde lo único que querían era ver si Jesús metía la pata y decía una herejía y decía algo incorrecto que no tuviera encaje en la ley de Moisés. Entonces una vez le preguntaron, oye, Jesús, ¿es lícito que nosotros paguemos los impuestos al César de Roma? Acuérdate que Israel era una colonia, estaba colonizado por el Imperio Romano, y los romanos imponían impuestos a los ciudadanos de Israel, y eran impuestos abusivos. Entonces le preguntan a Jesús, ¿es lícito que nosotros, que somos israelitas, que somos la raza de Dios, tenemos que pagar los impuestos al César de Roma? Como para ver qué decía. Claro, si Jesús decía, no hay que pagar impuestos porque nosotros somos ciudadanos del cielo, pues enseguida lo iban a acusar con el gobernador romano y le iban a decir, mira lo que anda diciendo que no le paguemos los impuestos al César. Y si decía que sí, quizá le iban a tachar de ser un mal israelita, de no amar la nación de Israel, porque ¿cómo le vamos a dar nuestro dinero al emperador romano que nos oprime y que nos tiene aquí sin libertad? Entonces eran preguntas que aparentemente eran difíciles. Jesús siempre tuvo salidas magistrales para responder a los religiosos, pero venían como para preguntarle cosas complicadas, ¿no? En alguna ocasión le dijeron, oye, rabino le llamaban, porque no le podían llamar Mesías, porque no le reconocían como el Mesías. Le decían, oye, rabino, maestro, si una mujer se casa y muere su marido y la mujer se vuelve a casar con un segundo marido y ese también muere y se vuelve a casar una tercera vez y ese también muere, o sea, la mujer tenía muy mala suerte, ¿no? Entonces, y se casa así 5 veces y los 5 se le mueren. Cuando vaya a la vida eterna, ¿cuál de los 5 va a ser su marido? Imagínate qué preguntitas le hacían a Jesús, ¿no? Eran preguntas como para tratar de ridiculizarle, de dejarle como mal maestro, y eso hacían los fariseos. Y así hay gente hoy en día en la iglesia. Hay gente que se acerca a los líderes de su célula, a los pastores, y hacen preguntas que son bobadas. Son bobadas, pero lo único que pretenden es tratar de 2 cosas. 1, evidenciar que ellos saben mucho y que como saben mucho, ellos hacen preguntas complejas.
Y por otro lado tratan de bajar al que tiene la autoridad, a su líder de célula, o a veces a mí mismo. Me preguntan cosas como en este sentido, ¿no? Yo rápidamente detecto que huelen a fariseos, que huelen a religiosos. Hay gente que ha preguntado cosas como, bueno, si mi marido no me deja ir a la iglesia o al redil, entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque la Biblia dice que me sujete a mi marido. Imagínate qué preguntita. Alguno estará pensando, ay, sí, ¿qué tendrá que hacer esa mujer? Bueno, pues luego te lo contesto si es tu caso. Pero has de saber una cosa, como norma general en la iglesia, en la Biblia, va a haber siempre mandamientos que pueden entrar en conflicto. Claro que sí, Dios no es contradictorio, pero de la misma forma que Dios te dice, sujétate a las autoridades, pero también te dice, no dejes de congregarte. Por eso nosotros le creemos a Dios y nos vamos a seguir congregando. Y si una mujer, su marido, le dice, no vayas a la iglesia, pues quiero decirte que si no va a la iglesia no peca, y si va a la iglesia tampoco peca, pero cada uno conforme a su fe tiene que moverse. O uno que preguntaba, bueno, pero mi jefe es musulmán, ¿está bien que yo trabaje allí, que yo soy cristiano? Esas son bobaditas, pero a veces esas preguntas tienen detrás un espíritu fariseo que está incitando en contra de Jesús. En Mateo 15 encontramos una de esas ocasiones, dice que se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? Escucha, la tradición de los ancianos, no las leyes de Moisés, la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Están preguntando a Jesús como para decirle, tú eres un mal representante de la cultura de Israel. Pero pues Jesús nunca entró en debates estériles con este tipo de gente. Característica número 5, los religiosos, los fariseos, son sectarios. ¿En qué sentido? En el sentido de que hacen acepción de personas. No se juntan con todas las personas en la iglesia. Hay, según la apariencia externa, si los ven como que no cumplen los estándares de santidad, entonces no se van a juntar con ellos. Es más, van a pensar, ¿cómo puede venir una persona así a la iglesia? ¿Cómo puede alguien entrar con un piercing en la iglesia? ¿Cómo puede venir alguien con tatuajes a la iglesia? ¿Cómo puede venir alguien y no está bien arreglado para estar un domingo en la iglesia? Y hacen acepción de personas. Eso es algo muy característico de los fariseos. Yo, estando en Israel, nosotros hemos podido experimentar la antipatía de los judíos ortodoxos. No les caen bien ni siquiera a los propios judíos que viven en Israel y no son ortodoxos. Son gente antipática. Y una vez me acuerdo que me monté en un taxi en Jerusalén para ir al aeropuerto y es un taxi, allí hay un estilo de taxis que son comunitarios, digamos, no me acuerdo cómo se les llama, pero que pueden entrar 10, 12 personas, son unas furgonetas grandes. Tú simplemente dices, yo tengo que ir de tal hotel al aeropuerto y el tipo hace una ruta, va recogiendo gente, pum, te recoge a ti y ahí te toca con quien te toque. Y una vez me tocó con un judío ortodoxo, cerca. Y ese hombre no hacía más que tirarse eruptos todo el viaje. Se parecía un sapo. Si supiera que yo podía haberle hecho la competencia, pero no lo hice. Pero ese hombre era como si fuera solo en el taxi. Todo el rato. Y yo, ¿qué tipo, no? Más guarrongo. Bueno, no les importa la gente, ellos creen que son de una clase superior. Característica número 6, los religiosos, esta es importantísima, tenían muchos problemas para reconocer la deidad de Jesús. Nunca reconocieron que Él era Hijo de Dios, que Él era Dios. Le llamaban maestro, se acercaban a Él y le decían, sabemos que tú haces cosas que tienen que
que venir del cielo, y le reconocían así algunas cosas, pero jamás le reconocieron como Mesías, como Señor. Los discípulos sí. Los discípulos reconocieron que Él era el Mesías, pero los fariseos no. Y acuérdate que hemos estado comentando la semana pasada que hay 3 cosas que actualmente vienen siendo muy atacadas en la doctrina de la Iglesia. Una de ellas es el diezmo, otra de ellas es el arrebatamiento y la tercera es la deidad de Jesús. Hay muchos que no creen que Jesús sea Dios, muchos que creen que Jesús es un ángel, que Jesús fue un buen hombre, que Jesús fue un buen profeta y cosas semejantes, pero no le atribuyen deidad. No creen que es Dios hecho hombre. La segunda carta de Juan dice, o primera de Juan capítulo 2, que el espíritu del anticristo es el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Pero es muy fácil que yo con mi boca diga, sí, Jesucristo ha venido en carne. Pero es que eso tiene una implicación, y es que Él salió de Dios, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, nos sirvió con su muerte y resucitó y fue levantado y exaltado hasta lo sumo de nuevo. No es simplemente reconocer que vino de Dios, es que Él es Dios y Él se encarnó y Él volvió a ser levantado hasta la presencia del Padre. Y ojo, porque hay muchos grupos que se autodenominan cristianos, pero tienen este problema. Testigos de Jehová, mormones, por ejemplo. Hay varios grupos que están en la órbita del cristianismo, pero aquí tienen un tropiezo tremendo. No le dan el atributo de Dios a Jesús. Y eso es un grave problema, porque si tú no consideras que Jesús es Dios, pues no vas a entrar en el reino de los cielos, evidentemente. Séptima característica, los religiosos tienen problemas para vivir, para con los que vivimos en la gracia. Ellos nos ven a nosotros como carnales, como gente que no está cumpliendo las leyes de Dios. En Mateo 12 encontramos una cuestión y dice que en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados, un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Entonces, los discípulos y Jesús iban por un camino. Sabes que la ley de Moisés, el dueño de un cultivo tenía que dejar los frutos que estaban junto a la vereda, junto al camino, tenía que dejarlos en sus árboles para que el caminante tuviera algo que comer en sus viajes. Acuérdate que en aquel tiempo pues no había puestecitos en los caminos, no había nada. Eso era, uno tenía que ir de una ciudad a otra, a lo mejor era un viaje de 3, 4 días andando en burro y uno no podía llevar tantos alimentos. Entonces, la ley de Moisés, la ley dada por Dios a Moisés decía, deja lo que está junto al camino sin recoger para que la gente que pasa por el camino pueda comer algo y llevarlo a la boca. Y tienen hambre y ellos recogen unas cuantas espigas, se las comen y los fariseos dicen, estás quebrantando el Sabbat. Una vez más, ahí se ve la falta de misericordia de los fariseos, porque no les importaba que tuvieran hambre, que es una necesidad vital en el ser humano. O sea, no estaban haciendo una fiesta ni un botellón ahí en el camino, tenían hambre. Lo que querían era comer, satisfacer una necesidad básica del ser humano. Pero a los fariseos les daba igual. No, es más importante el Sabbat. Ojo con poner la ley por encima del hombre. El Sabbat fue creado para el hombre, no el hombre para el Sabbat. Y eso fue lo que Jesús les denunció. Dije, bueno, pero ¿qué estáis diciendo? Y Jesús les contestó ahí, ¿no os acordáis que David tuvo hambre con sus guerreros y se comieron los panes de la proposición que están reservados solamente para los sacerdotes?
por ejemplo, o los mismos sacerdotes cuando ofician durante el Sabbat allí en el templo, cuando existía el templo, entonces ellos estarían quebrantando también el Sabbat porque estaban haciendo un oficio. Claro, Jesús enseguida los desnudaba, ¿no? con sus mismos errores. Marcos 2:18 dice que los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¡Ah, qué carnales son! Esos no ayunan. Están viviendo en la gracia porque estaban con el Señor directamente. Están viviendo el regocijo y la libertad de estar con el Señor. Pero los fariseos no tienen definitivamente esa libertad. Están atados, están condicionados y acusan a los que vivimos en la gracia como si fuéramos libertinos. Es verdad que también alguien que vive en la gracia puede caer en ese pecado, el pecado del libertinaje, abusar de la gracia, pero la gracia es el mejor regalo que tenemos hoy en día. La gracia es algo que tú no vas a conseguir con 100.000 obras buenas que puedas hacer. La gracia es algo que no se puede comprar ni adquirir en ningún sitio. Es un regalo que solamente Dios te puede dar. Octava característica tiene que ver con la anterior. Los religiosos viven en las antípodas de la gracia. Las antípodas es el lugar más opuesto, más lejano a la gracia. Ellos viven justamente en la ley. Y yo recuerdo una vez que me pasó algo a mí. Estábamos en Madrid, yo no era pastor, era un líder de la iglesia sin más, y no era pastor a tiempo completo. Y recuerdo que llegué un viernes, era el tiempo de la vigilia, y yo llegué a la iglesia, faltaban como 10 minutos para comenzar la vigilia, ya llegaba tarde. Ojo, ya llegaba tarde porque el religioso viene a la iglesia, si llega puntual ya está llegando tarde. Anótate esto que te digo, porque la iglesia es algo más que un culto de 1 hora y media. La iglesia son relaciones. La iglesia también es tomarse un café antes de que empiece el culto, la reunión. La iglesia es convivir con los demás, intercambiar lo que Dios nos está dando a cada uno, y eso solo es posible si pasamos tiempo con los demás. Por eso es una tragedia que las iglesias, muchas iglesias hasta hoy prácticamente no se están pudiendo congregar, y muy bonito verlo online. Nosotros también estuvimos online los 3 meses de la cuarentena, pero eso nos restó en cierta manera muchas cosas. Y yo llegué a la vigilia y sale mi pastora Emma y me dice: Carlos, hoy haces tú la vigilia. Y yo, que ese día no había orado, no había hecho mi devocional, le digo, pues va a ser que no, porque, o sea, yo como que vengo carnal, porque es que hoy no he orado. Esta mañana me tuve que ir corriendo al trabajo y no me dio tiempo y se me pegaron las sábanas y no he orado. No estoy en condiciones de hacer la vigilia. Entonces me dijo: métete en aquel cuarto, tienes 5 minutos para pedirle perdón al Señor y salir de ahí y coger el micrófono y empezar la vigilia. Y eso me rompió los esquemas, porque yo venía de un mundo católico, donde todo tenía que ser logrado con un esfuerzo y con un sacrificio muy grande, ¿no? Entonces yo dije, ¿tan fácil? Ya, 5 minutos, le pido perdón a Dios y no me da tiempo a casi nada ahí, 5 minutos. 5 minutos, tienes 5 minutos, me volvió a insistir. Y así fue. Y salí de ese cuarto con la seguridad de que Dios estaba conmigo, que las cosas no salen porque yo haya orado muchas horas o porque yo haya ayunado muchas veces. Es que es Dios el que hace las cosas y las hace a través de burritos imperfectos como yo, a través de torpes, a través de gente que no tiene todas las capacidades. Sin embargo, el fariseo, que no entiende la gracia, dice:
lo tengo que hacer yo. Tengo que orar mucho para que mi familia se convierta. Tengo que orar mucho y ayunar muchas veces para que las cosas salgan bien y para que Dios me oiga. Y por mi esfuerzo se van a dar las cosas. No, Señor. Eso es un espíritu fariseo que atormenta el corazón de la gente y la vuelve estéril absolutamente en el reino de los cielos. No es porque yo ore que las cosas salen bien, es por la gracia de Dios. Yo tengo que orar, sí, claro que tengo que orar, pero yo tengo que orar es para disfrutar de que Dios me ha abierto las puertas de su santuario y yo puedo acercarme confiadamente a su trono. Ahora, tú imagínate cómo se representaría esto en una familia, un niño bien religioso. Imaginemos un niño bien religioso. No, esto que voy a contar evidentemente no existe, pero imagínate un niño muy fariseo. Entonces llega a casa del colegio y se encuentra allí a su mamá, y su mamá pues está allí en la casa. Y el niño empieza, ay mamá, mamá, por favor, dame de comer. Me estoy muriendo de hambre, mamá. Atiende mi súplica porque tengo hambre y me desfallezco ya, que llevo 5 horas sin comer. Mamá, por favor, dame de comer. Y la madre, no, ay, pídemelo 10 veces más. Sí, mamá, por favor, dame de comer. Dame 2 euros para comprarme una bolsa de patatas. Eso sería el religioso. Ahora, en verdad, ¿cómo son los niños? Los niños entran por la puerta de casa y cogen de aquí las patatas fritas que ya están listas en el plato y por allá, y le interrumpen a la mamá y la mamá dice, déjame que estoy hablando por teléfono, pero no importa mami, es que tengo mucha hambre y tal, y están ahí. Son libres porque tienen plena confianza en sus papás, saben que son sus papás los que les van a dar de comer. El niño no le dice a su papá por la mañana, oye papá, acuérdate que tienes que ir a trabajar porque me tienes que dar de comer luego, tienes que ganarte el sueldo. Venga, rápido, sal de casa. Porque algunos oran de esa manera, no confían en Dios. Ay, Dios, acuérdate que luego voy a tener hambre. Acuérdate, Señor, que la semana que viene me llega la factura del gas y, claro, el invierno y la calefacción. Y acuérdate, Dios, no te vayas a olvidar de mí. Y no confían en Dios. Hay un espíritu fariseo. No saben vivir en la gracia. Ni conocen lo que es la gracia. Y la gracia es tan impresionante, es tan rica la gracia. Yo recuerdo que le decía a Natalia hace unas semanas, pues Cari, este año no me he bañado en el mar, porque todos los años solemos ir una semana donde mis suegros en Castellón, allí hay unas playas muy bonitas, muy tranquilas, agua calentita, y este año no fuimos. Y yo dije, pues este año no me he bañado en el mar, mi piel se me va a caer. ¿Y cómo es Dios? ¿Cómo hace las cosas Dios? La semana pasada, como el miércoles, nuestros pastores organizan una escapada de 5 días a Portugal. La mayoría de los pastores hemos ido esos 5 días a Portugal. Y justo fuimos a alquilar una casa. Éramos 15, eso era como Gran Hermano, ahí todos compartíamos el baño, la cocina, y la casa estaba a 10 minutitos del mar. Eso sí, era el mar Atlántico, más frío eso que el Polo Norte, pero yo me bañé 3 días seguidos y dije, yo no me quedo en verano sin bañarme en el mar. Y eso que aquí lo tenemos muy cerca, pero bueno, aquí no nos gusta ir a la playa por aquí. ¿Y cómo es, no? Yo le decía a Natalia, digo, ¿cómo es Dios? Digo, hace apenas 2 semanas yo estaba diciendo, no me he bañado en el mar este verano, y Dios nos sale con este regalo. Eso es gracia, sin pedirlo, sin planificarlo, sin merecerlo, también hay que decirlo, pero eso es gracia. Punto 9, los religiosos hacen obras para alcanzar la salvación, o quizá, y esto lo he visto muchas veces en gente cristiana, han recibido a Cristo, han empezado la vida cristiana por gracia, como se hace, pero en algún momento les pasa como a los Gálatas, que habiendo empezado por el Espíritu, acaban en la carne y empiezan a tratar de hacer obras
para que no se les pierda la salvación, para que no pierdan puntos delante de Dios. Ya no hacen obras porque están agradecidos, porque saben que son libres en Cristo, porque el fruto natural de una persona salva es hacer obras, sino que están haciendo obras porque no quieren perder el regalo de la salvación. Y en el momento en que alguien hace eso, es terrible porque se está desligando de la gracia de Dios. Está volviendo al sistema antiguo para justificarse delante de Dios, que era cumplir toda la ley. Y eso es algo terrible porque entonces esa persona empieza a vivir en carga. La vida cristiana se le vuelve muy pesada. Empieza a experimentar que tiene que hacer, tiene que ir, tengo que ir a la vigilia, tengo que ir a la célula, no, porque si no, entonces Dios no me va a bendecir, porque entonces si no oro, es que si no hago el resumen, es que si... Y todo lo ven como una carga. No disfrutan la vida cristiana, no es un deleite para ellos la vida cristiana. Punto 10. Los religiosos tienen poca gratitud hacia Jesús, porque no valoran la salvación completa de Jesús, no valoran el sacrificio expiatorio completo de Jesús y tienden a olvidarse de que ya lo hizo todo Jesús. Y entonces ellos empiezan a hacer méritos. El religioso, el fariseo, trata de hacer méritos delante de Dios. Acuérdate de aquel fariseo que fue a orar una vez al templo y Jesús cuenta que el fariseo decía: Dios, acuérdate de mí porque yo diezmo, porque yo ayuno, porque yo hago. Claro, ese fariseo jamás iba a necesitar un Mesías, un Salvador, porque ya lo hacía todo él. Punto 11, interesante, los religiosos quieren cubrir su pecado, como hicieron Adán y Eva con las hojas de higuera, pero no experimentan el perdón de Dios, que solo puede ser por medio de la sangre de Jesús. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay gente que pasan los años y tú no ves que ellos prosperen en la vida cristiana porque viven bajo la opresión de un espíritu fariseo. Y sus pecados tratan de taparlos, disimularlos, camuflarlos. Pero una persona que tiene un pecado escondido y que no lo saca a la luz, jamás va a poder prosperar. Va a tener todas las dificultades juntas en la vida cristiana. ¿Qué es no encubrir un pecado? Pues sacarlo a la luz. Ve donde una persona madura. Para eso en la iglesia te proveemos de un líder de célula. Ve donde alguien que tiene madurez en la fe y dile: mira, ayúdame porque estoy atascado, atado, atada con este pecado. Quizás sea la pornografía, quizás es la codicia, quizás son las deudas, quién sabe. Pero ve y sácalo, desnuda ese pecado delante de los hombres. ¿Sabes qué dice el religioso? No, el único intermediario es Jesucristo. No, yo tengo al Espíritu Santo, Él es mi ayuda, maldito el hombre que confía en el hombre. Y sacan una cantidad de versículos para no destapar su pecado. Pero ¿quieres saber la verdad? En el momento en que tú sacas a la luz un pecado y pides ayuda, ese pecado pierde la mitad de su poder sobre tu vida. Pierde la mitad de su aguijón. Lo estás debilitando totalmente. El diablo lo que quiere es que tú encubras tu pecado y que trates de cubrirlo y no lo expongas. Porque en ese momento es cuando él sabe que tú te vas a estancar y que no vas a prosperar. Pero los fariseos nunca reconocieron delante de Jesús ninguna falta. Sin embargo, vemos los discípulos de Jesús cómo eran sencillos, humildes, reconocían sus limitaciones y eran prosperados. Punto 12. Este me encanta porque los religiosos tratan de tapar su falta de fe a base de bibliazos.
sacando versículos bíblicos a toda hora. Entonces, un religioso que no quiere hacer algo, se va a justificar es con la Biblia. No, yo es que no diezmo porque eso es del Antiguo Testamento. No, es que mi esposa se tiene que sujetar a mí porque es lo que dice la Biblia. Y lo que está manifestando es que él no tiene la fe para amar a su esposa como también dice la Biblia. Y lo único que toma es la exigencia de que la esposa se sujete a él, ¿no? Es que la Biblia dice que no me endeude. Y lo que le pasa a esa persona es que no tiene fe para creer que cuando tú haces algo para el reino de los cielos, para honrar a Dios, Dios se va a encargar de respaldar ese paso de fe. Ojo con las personas que cuando tú les quieres retar a creerle a Dios, te responden con la Biblia y te responden en sentido contrario. Ahí hay un espíritu religioso muy fuerte. Punto 13. Los religiosos tienen una levadura, desprenden algo que es contagioso y que, de lo cual nos tenemos que cuidar. Jesús le dijo a sus discípulos, cuidaos de la levadura de los fariseos. Ojo, porque cuando tú te empiezas a relacionar con gente que vive bajo un espíritu de fariseísmo, tú tienes que tener mucho cuidado de no contaminarte con sus mismas doctrinas y con su misma falta de libertad, con la acusación, con el juicio que hacen a los demás. Y acuérdate que los fariseos, el espíritu fariseo, lo que pretende es suplantar la identidad de Cristo en tu vida. De manera que, teniendo lo exterior arreglado, acomodado y adornado, te conformes a eso, pero por dentro tu vida está destrozada. Hay gente que viene a la iglesia y todos lo vemos como alguien pues que aparentemente está todo bien, disfrutan la vida, se saben las canciones, traen su Biblia tamaño XL debajo del brazo, saben versículos, todo está bien, que Dios te bendiga, Dios está conmigo, y aparentemente todo está bien, pero van a su casa y todo está derruido. Su matrimonio está derruido, sus emociones son inestables, su economía no tiene ninguna seguridad, tienen temor, tienen miedo, están como un sepulcro blanqueado. Por fuera lo han adornado todo muy bien y eso es lo que les importa, pero no son capaces de pedir ayuda, de reconocer que internamente están mal. Y lo más terrible es que quizá a nosotros nos pueden engañar. Ahora vamos a ver que no es tan fácil, pero a Dios desde luego no le van a engañar, porque Dios lo que ve es el corazón. Como último punto he puesto aquí que los religiosos que no quieren humillarse, que no quieren empezar a cambiar sus vidas, hoy habrán dicho que no a los 13 puntos anteriores, que ellos no tienen nada de eso. Solamente aquel que quiere humillarse, Dios lo puede levantar. Ahora, ¿cómo sé yo si alguien está bajo la influencia de un espíritu fariseo? Porque Dios nos dice en su palabra que tenemos que probar los espíritus. Nosotros tenemos que probar los espíritus. Hay un don que es el don de discernimiento, pero si no tenemos el don de discernimiento, pues tenemos algo que es observar el fruto en la vida de la gente y tratar de esperar el tiempo oportuno, porque sabes que no todo se puede esconder permanentemente. Cuando una persona tiene un espíritu fariseo, el fruto del Espíritu Santo quizá lo va a poder imitar durante un tiempo, algo así como un maquillaje, pero cuando venga la hora de la prueba se va a manifestar lo que hay dentro de esa persona. Y sabes que cuando nosotros somos probados y somos oprimidos de alguna manera, más que oprimidos es presionados de alguna manera. ¿Cuál puede ser una prueba en nuestra vida? Bueno, de repente te quedas sin trabajo y tú dices, bueno, ¿y ahora de qué voy a vivir? Todos nos preguntaríamos eso. O de repente te dan un diagnóstico y tienes un cáncer terminal. O de repente se muere alguien cercano a ti que tú no esperabas.
o de repente sucede algo, una noticia inesperada. Viene la hora de la prueba. Viene la hora de la prueba. ¿Sabes qué va a salir de dentro de ti? ¿Quieres saberlo? Lo que hay dentro de ti. No va a salir otra cosa. Si yo me exploto un grano, ¿qué va a salir? Lo que hay dentro. Si hay fruto del Espíritu Santo, no importan las pruebas, no importan los vientos, no importan las tempestades, mi vida va a seguir estable. Lo que yo voy a sacar es el fruto del Espíritu Santo. Yo voy a tener paz, yo voy a tener gozo, yo voy a tener fe, voy a seguir amando, aunque me critiquen, aunque se vuelvan injustos conmigo. De mí va a salir lo que hay. Pero si no hay Espíritu Santo, sino un espíritu fariseo, allí van a salir sapos y culebras, van a salir ira, venganza, acusación, juicio. Voy a tomar soluciones que no son espirituales, porque dentro de mí no está esa fe, no está ese gozo, no está esperar en el Señor. Eso es lo que va a salir de dentro de mí. Entonces, puede que tú hoy nos veamos todos iguales, pero en algún momento va a venir una prueba para algunos de nosotros. Va a venir una prueba, va a venir una situación difícil. Es ahí donde vamos a ver qué es lo que hay dentro de nosotros, qué hemos atesorado dentro de nosotros. Si hemos estado viviendo una vida farisea, quizá hemos estado impresionando a otros, pero en el momento de la prueba se va a descubrir quiénes somos realmente, cómo somos por dentro. Si tú eres de los que cuando viene una mala noticia te asaltan pensamientos de, bueno, Señor, ¿y qué es lo que hice mal para que me hayan echado del trabajo? A lo mejor no hiciste nada mal. Ese pensamiento es un espíritu fariseo que quiere oprimirte para que tú te esfuerces más. Porque eso es lo que quiere el espíritu fariseo. Y a lo mejor no hiciste nada mal. Simplemente es una prueba. A lo mejor sí hiciste algo mal, ¿vale? Yo no digo que cada vez que nos pase algo malo es porque no hemos... No, a veces si yo me salto un semáforo, lo más probable es que me llegue la multa. Y yo no puedo decirle, ay, Señor, ¿qué hice mal? Pues ya lo sé yo lo que hice mal, me salté el semáforo. Pero hay veces que uno dice, bueno, aparentemente, Señor, yo estoy bien, y vino algo en contra, ¿no? Si el primer pensamiento tuyo es, ¿qué hice mal, Señor? ¿En qué me tengo que esforzar más? Esos pensamientos vienen incitados por un espíritu fariseo. Tienes que desecharlos, tienes que rápidamente no hacerles caso. Hay gente que está muy bien en la iglesia hasta el día que son exhortados. Y ahí se descubre de qué pasta están hechos. El día que son exhortados, yo he visto gente prácticamente decir, ¿cómo te atreves a decirme eso? Y marcharse de la iglesia. Hay gente que yo le he dicho, mira, tú tienes que trabajar el orgullo, tú tienes que trabajar la rebeldía. Hay matrimonios que les hemos dicho, cuidado, porque está Jezabel ahí metido en vuestro matrimonio. Y hay personas que se lo han tomado bien, que han dado gracias. Gracias por ayudarme, gracias por abrirme los ojos, gracias porque yo no lo veía. Y te digo una cosa, la Biblia lo aclara, no hay una disciplina que en el momento que la recibes a ti te agrade y te ponga a dar palmas con las orejas, ¿no? Hay disciplina, siempre la primera reacción nuestra va a ser como, ¡oh, qué dolor! Es como la vara, ¡pah! Cuando le das al bebé, cuando le das a tu hijo y le duele y llora. Mañana dice, papá, gracias. Cuando tenga 20 años, cuando tenga 25 años, papá, mamá, gracias por esos varazos que me diste. Me dolieron muchísimo, pero hoy soy una persona madura en parte por aquellos varazos. Pues es lo mismo. Cuando alguien recibe una exhortación, en el momento puede que se desencaja, uno se pone ahí como, ¿qué ha pasado aquí? Me ha pasado una ola por encima, ¿y cómo puede ser que yo no...? Pero luego uno dice, pues, gracias. Gracias, pastores, gracias, mi líder, por decirme aquello ese día y por no dejarme seguir cuesta abajo y sin frenos directo al precipicio. Gracias. Pero el orgulloso, el que tiene el espíritu fariseo, no va a reconocer nada. Se va a excusar en todo. Y finalmente se va a alejar de Dios como se alejaron los fariseos y no
pudieron soportar estar al lado de Jesús. Es que el fariseo no soporta estar al lado de Jesús. Qué cosa tan terrible. No hay un mejor lugar para estar y ellos no lo soportan. ¿Oramos? Vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias a Dios. Su palabra es buena, su palabra nos ayuda, su palabra es útil para cada uno de nosotros. Y si tú has tenido la humildad suficiente, no hace falta ser muy humilde. Un poquito de humildad sirve para que Dios comience a trabajar en tu vida. Un poquito que tú reconozcas tus dificultades en este área, Dios va a comenzar a ayudarte. Pero si tú dices, no, yo no tengo nada de religiosidad, esta predicación yo me la podía haber ahorrado, podría haber estado hoy en la playa, esto no era para mí, esto es para ti. Entonces vas a seguir en la misma ceguera, en la misma frialdad, en la misma lejanía de Jesús, y te va a costar mucho reconocer y estar donde tienes que estar en el momento de su venida. Porque qué cosa tan tremenda tener a Jesús delante y no reconocerlo. Qué cosa tan tremenda. A mí me parece un milagro, pero como en el sentido contrario, ¿no? Qué cosa tan difícil, ni aposta uno lo podría hacer tan mal. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana queremos pedirte que tú quites los velos de nuestros ojos, los velos de nuestro corazón, porque hay gente que viendo no ve, oyendo no oye, Señor, y tú estás hablando tan claramente por tu palabra, estás anunciando, Señor, desde tiempo antiguo tu venida, tu salvación, pero muchos no lo quieren ver. Señor, y a veces en nuestro caminar hemos dejado que el fariseísmo empiece a inundar nuestro corazón. Empezamos a creernos que tenemos derechos en la iglesia, que tenemos privilegios, que necesitamos ser reconocidos por nuestro servicio, por nuestras oraciones, por nuestra entrega, por nuestras capacidades y talentos. Señor, pero todo eso es incitado por un espíritu fariseo. No queremos ser presa de este espíritu, no queremos concederle ni un solo milímetro de nuestro corazón a ese espíritu. Queremos ser libres totalmente. Por eso hoy clamamos, Señor, que una unción fresca descienda hoy con poder sobre la vida y sobre el yugo de cada uno de nosotros, Señor, para que sean cortadas las cadenas, para que sean arrancados de nuestro corazón todos esos merecimientos, todas esas intenciones ocultas, Señor. No queremos estar lejos en el día de tu venida, queremos estar cerca, Señor. Queremos estar expectantes, abiertos nuestros ojos, atentos nuestros oídos a todo lo que tú anuncias, al sonido de tu trompeta, a la voz que anuncia la llegada del novio. Señor, hoy queremos reconocer que te necesitamos. Hoy queremos reconocer que somos torpes, Señor, que somos lentos, que muchas veces fallamos, Señor, y no hay excusa en nosotros, no hay ninguna excusa, simplemente fallamos porque hay debilidad, porque hay naturaleza carnal en nosotros. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? Pero miramos a la cruz y vemos, Señor, que allí tendríamos que estar nosotros crucificados. Miramos a la cruz y entendemos que allí debíamos ser clavados nosotros. Pero tú tomaste nuestro lugar. Gracias, Jesús. Gracias por haberlo hecho. Gracias porque nosotros ni siquiera te pedimos que fueras a la cruz. Tú lo hiciste voluntariamente. Y hoy nos beneficiamos. Hoy y siempre nos beneficiamos. Señor, y queremos tomar nuestra cruz y seguirte. Y queremos tomar, Señor, nuestra cruz y considerarnos muertos al pecado. Muertos a ese antiguo hombre que se esforzaba y que quería conquistar por sí mismo la salvación y no podíamos, Señor. Hoy reconocemos que es por gracia, que eres tú el que lo regala, que eres tú el que lo trae a nuestras vidas, Señor, para nunca más perderlo. Nosotros queremos permanecer en esa gracia. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a permanecer en la gracia de Jesús hasta que Él vuelva. Ayúdanos a permanecer en esa libertad, en ese río de vida
que produce en nosotros, Señor, un deleite especial, un querer hacer tu voluntad. Señor, hoy te pido que liberes en este lugar y en los que nos están viendo por internet a todos aquellos que se les ha vuelto una carga pesada la vida cristiana, que cada vez que comienza el día viven contrarreloj en las cosas de Dios, como si tuvieran que llenar una agenda de cosas, un checklist de muchas cosas que hay que cumplir para poder agradar a Dios. Señor, y una sola cosa es necesaria, y es que nosotros nos sentemos a los pies de Jesús y escuchemos su voz. Y Él va a ser el buen pastor que va a guiar nuestras vidas. Él es el buen pastor que envía su Espíritu Santo a nosotros para guiarnos a toda la verdad. Señor, no es tanto el hacer como se afanaba María, como se afanaba Marta, que tenía que hacer tantas cosas, Señor, para de esa manera creía ella que agradaba a Jesús. Pero María simplemente se sentó a los pies. Simplemente miraba y contemplaba cómo Jesús enseñaba, cómo Él amaba a la gente, cómo Él estaba con los demás, se relacionaba con los demás. Señor, que podamos tener esos tiempos de calidad contigo, que nuestro caminar diariamente, desde la mañana hasta la noche, sea en esa libertad, Señor. Yo te pido que desates en este lugar a los que están atados por el espíritu fariseo. Yo te pido, Señor, que tú reprendas por nosotros a ese espíritu fariseo que quiere atormentarnos, que quiere llevarnos a pensar equivocadamente, a pensar de la manera incorrecta, Señor, y que por la revelación de tu espíritu podamos hoy reconocer a Jesús en medio de nuestra vida como el único Señor y Salvador, en el cual tenemos una redención completa, eterna, incondicional. Y a ti sea toda la gloria por siempre, Jesús. Amén y amén. Amén.